Les doy la bienvenida a un nuevo video tutorial de programación en C. En esta nueva oportunidad vamos a realizar una actividad práctica referente a lo que estuvimos viendo sobre cadenas de caracteres en el video anterior. La consigna dice que tenemos que desarrollar un programa que al ingresar una palabra por teclado me informe por pantalla cuántas vocales tiene esa palabra. Así que directamente vamos a venir aquí al código y vamos a comenzar. En primer lugar, dice que debemos ingresar una palabra por teclado. Recordemos entonces que una palabra es una cadena de caracteres, un string. Y eso lo tenemos que almacenar, como habíamos visto, en un vector de caracteres. Así que lo que voy a hacer es declarar un vector char, que le voy a llamar palabra. Y vamos a hacerlo de 20 posiciones, ¿sí? Ya con eso es suficiente para poder guardar palabras medianamente grandes. También entonces debemos ingresar una palabra por teclado. ¿Cómo hacemos entonces para ingresar una palabra y guardarla en el vector? Bueno, con un scanf y %s y a continuación el nombre del vector. Recordemos, como habíamos visto, que en este caso, como se trata de un vector, no hay que poner el ampersand anteriormente. Antes del scanf vamos a hacer un printf que diga ingrese una palabra. Bien. Ahora, una vez que ingresamos una palabra, debemos contar la cantidad de vocales que contiene esa palabra. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es primeramente declarar un contador, donde voy a ir guardando la cantidad de, o sea, un número que me indique la cantidad de vocales. Así que voy a declarar un contador int, que le voy a llamar cant vocales, y lo voy a inicializar en 0, porque inicialmente cuando arranque a contar voy a tener 0 vocales. Ahora, para poder contar las vocales, ¿cómo tengo que hacer? Bueno, recordemos que palabra no es más ni menos que un vector. Cada posición del vector contiene una letra, ¿sí? Entonces, si cada posición del vector contiene una letra, yo lo que tengo que hacer es comparar si esa letra es A, E, I, O, U. Si es alguna de esas letras, entonces incremento mi cantidad de vocales. Por lo tanto, simplemente voy a tener que recorrer el vector. Voy a tener que recorrer cada posición del vector. Yo podría usar una estructura iterativa para recorrer cada posición del vector. Pero veamos cuál es la que más nos conviene. Por ejemplo, si yo utilizo un for, voy a decir, bueno, voy a arrancar con un int i igual a 0. Y mientras i sea menor a un determinado valor, que todavía no sé cuál es, yo voy a ir incrementando i, ¿sí? Ahora, bueno, vamos a empezar haciendo un printf de cada posición del vector. Entonces, cada posición del vector es un carácter, es una letra. Por lo tanto, tengo que usar %c, ¿sí? %s es cuando es un vector de caracteres. %c es cuando es un char individual, un carácter, ¿sí? Y voy a imprimir por pantalla lo que haya en la posición i de palabra, ¿sí? Simplemente para ver cómo vamos recorriendo el vector. Acá voy a agregar un /n. Cómo vamos recorriendo el vector y ver que podemos imprimir cada carácter de ese vector. Ahora, el problema es que todavía acá me falta un dato. Yo voy a recorrer el vector desde la posición 0, obviamente, pero ¿hasta qué posición? ¿Hasta la 20 lo voy a recorrer? Y no, porque en realidad yo puedo ingresar una palabra que quizás tenga 5 caracteres, o sea, 5 letras. Recuerden que no hace falta utilizar todo el espacio del vector. Yo puedo ingresar palabras de 5 caracteres, de 10 caracteres, o hasta palabras de 19 caracteres, porque recordemos que el último carácter es el carácter de fin de texto, que me indica el final del texto, el /0, ¿sí? También vamos a ver que, como vimos en el video anterior, si ingreso quizás palabras de hasta más de 19 caracteres, inclusive hasta me lo permite, pero bueno, eso ya es peligroso porque podemos meternos en un espacio de memoria que no es de nuestro programa y pisar otros datos, ¿sí? Después en los videos siguientes vamos a ver cómo resolver ese tipo de problemas, pero por ahora veamos acá, enfoquémonos en esto. Supónganse que yo ingreso una palabra de 5 letras. Yo no voy a querer recorrer el vector hasta la posición 20
Porque si ingreso una palabra de 5 letras, a partir de la posición 6 va a estar el /0 y después va a haber valores desconocidos, los famosos valores basura, ¿sí? O valores que yo no conozco, puede haber cualquier cosa. Por lo tanto, no me va a servir, al menos usando este algoritmo, una estructura for. Después vamos a ver más adelante que sí me va a servir cuando aprendamos unas determinadas funciones de los strings. Pero por el momento no me va a servir una estructura for. Voy a tener que usar una estructura while. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la condición de corte de mi estructura while? Bueno, la condición de corte de mi estructura while va a ser que palabra en la posición i sea distinto, que es lo que me indica al final de justamente de ese string, el /0. Así que acá sea distinto del carácter /0. Perdón, ahí, /0, ¿sí? Y obviamente el contador lo voy a declarar, el i, ¿sí? El i que me va a ir dando cada posición del vector, lo voy a declarar afuera del while. Voy a hacer int i igual a 0. Entonces, cada vez que se ejecute el while, bueno, primero vamos a imprimir, vamos a hacer el printf y después voy a incrementar el contador. Todavía no vamos a contar las vocales, simplemente vamos a hacer acá un printf, ¿sí? Y para ver qué es lo que nos arroja por pantalla. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Bueno, mi contador i en este caso arranca en 0. Por lo tanto acá va a haber un 0. Palabra en la posición 0 es distinto del carácter de cierre. Sí. Si ingreso una palabra, supongamos la palabra hola, sí, va a ser distinto del carácter de cierre. Entonces voy a imprimir lo que hay en la posición 0. En este caso, la h, ¿no? Estamos suponiendo que acá tenemos la palabra hola. ¿Sí? La h. Después se incrementa el contador i, ahora vale 1. Lo que hay en la posición 1 es la o, entonces me voy a imprimir palabra en la posición 1, el carácter que está en la posición 1 de palabra, que es la o, ¿sí? Recuerden que para caracteres estamos usando %c. Después vuelve aquí arriba y, bueno, incrementé i, ahora i vale 2, me va a imprimir la L y después la A. Y cuando se incrementa de nuevo, después de la A, lo que hay es un /0, ¿sí? Es el carácter de cierre. Si me encuentro con el carácter de cierre, que es el /0, significa que ya está, ya terminé, por lo tanto el while se corta, porque el palabra en la posición 4 va a ser el /0. Vamos a probarlo. Ingreso una palabra, vamos a ingresar la palabra hola. Fíjense que me imprime cada carácter, la H, la O, la L y la A. Si ingreso otra palabra, por ejemplo, universidad, fíjense que me imprime cada carácter, uno abajo del otro. Acá no estoy imprimiendo el string, no estoy imprimiendo la cadena de caracteres, sino cada carácter por separado, ¿sí? Bien. Ahora, supongamos que yo quiero empezar a contar la cantidad de vocales, ¿sí? O quiero identificar si esa letra que está actualmente es una vocal o no. Bueno, lo que voy a tener que hacer es preguntármelo con un if. Si lo que hay en la posición i de palabra es igual a una A, o si lo que hay en esa misma posición que estoy evaluando es una E, o si lo que hay en esa posición es una I, o también una O, o también una U. O sea, si yo lo que estoy evaluando en el carácter que estoy evaluando, que es el que está en la posición I, supongamos en la posición 1, ¿es una A? No. ¿Es una E? No. ¿Es una I? No. Pero sí es una O. Entonces, como acá lo que tengo son operadores lógicos O, con que se cumpla alguna de estas condiciones, ya va a ser verdadero y va a entrar al if. Por lo tanto, en este caso, como es una O, bueno, va a entrar al if y lo que tengo que hacer adentro del if es incrementar mi contador, mi contador cant vocales, ¿sí? O sea, cada vez que encuentro una letra que sea A, o sea E, o sea I, o sea O, o U, me va a incrementar la cantidad de vocales más, ¿sí? Después incremento al final de todo el contador i para cambiar a la siguiente posición del vector. Entonces, básicamente, bueno, como i comienza en 0, primeramente, palabra i va a ser palabra
y entre corchetes 0 va a ser la H, suponiendo el ejemplo de la palabra hola. Como H no es igual a ninguna de estas vocales o ninguna de estas letras, no va a entrar adentro del if, no me va a incrementar la cantidad de vocales. Incremento de nuevo I, ahora estoy en la posición 1 en la O. La O sí es una de estas opciones, ¿sí? Sería acá. Por lo tanto me va a incrementar, ya tengo una vocal. Incrementa I, ahora estoy en la L, que no es vocal, no la incrementa. Y después incrementa I, ahora estoy en la A, que sí es una vocal. Viene acá, como ve que A es una vocal, me incrementa la cantidad de vocales. Y después cuando hago I más de nuevo, que está en la posición 4, ya está en el barra 0. ¿Sí? Por lo tanto, ahí ya esta condición no se cumple, porque lo que hay en la posición 4 sí es barra 0, y se corta el while. Cuando yo termino de ejecutar el while, lo que tengo que hacer simplemente es informar por pantalla la cantidad de vocales, con un printf. Entonces, sencillamente lo que vamos a hacer es la cantidad de vocales de la palabra, y acá va a venir un %s porque voy a imprimir la palabra, es 2 puntos, y acá va a venir un %d porque voy a imprimir un número. Entonces, la cantidad de vocales de la palabra, y acá entonces sería palabra, y como segundo argumento le voy a poner la cantidad de vocales. Bien, vamos a ver entonces si esto funciona. Vamos a ejecutarlo. Ingreso una palabra. Voy a ingresar la palabra universidad. Fíjense, me imprimió, bueno, acá carácter por carácter. Esto lo podemos obviar, pero yo quiero imprimirlo para ir viendo cómo funciona. Y dice, la cantidad de vocales de la palabra universidad es 5. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 vocales tiene. ¿Sí? Acá vamos a probar con otra palabra, pero primero voy a agregar un barra n. Ahí está. Vamos a ver otra palabra. Por ejemplo, la palabra hola. ¿Sí? La cantidad de vocales de la palabra hola es 2. Y de esta forma podemos conocer o contar la cantidad de vocales de una palabra. En el próximo video lo que vamos a hacer es utilizar una función específica de strings para ayudarnos a este algoritmo también y para agregarle un poquitito más de complejidad al ejercicio. Nos vemos en un próximo video. Saludos.